Libro El perfil de la crisis venidera, del pastor Donald Ernst Mansell. Capítulo 4. Las pruebas y el triunfo del mensaje del tercer ángel. Paciente resistencia frente a la persecución. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan 15, verso 20. Juan 16, 2 dice: y aún viene la hora, cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y Marcos capítulo 13, verso 9, 11 al 13 dice: porque os entregarán a concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino los que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Reza Apocalipsis 6, 9. Apocalipsis 24 dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Salmos 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y Apocalipsis 2, verso 10 dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Se predice oposición y persecución de los adventistas. Severas pruebas pronto sobrecogerán al pueblo de Dios en Estados Unidos y en otros países. ¿Cuán pocos, aún entre los que afirman creer en la verdad presente, comprenden las señales de los tiempos, a lo que tendrán que experimentar antes del fin? Review and Herald, 4 de abril de 1893. Actualmente pareciera que nadie nos nota, pero esto no siempre será así. Se están llevando a cabo ciertos movimientos que nos pondrán en primer plano. Y si nuestras teorías de la verdad pueden ser reducidas a pedazos por los grandes hombres del mundo, será hecho. No sabemos cuán pronto seremos señalados como ciudadanos irrespetuosos de la ley, porque el príncipe del poder del aire se está posesionando de las mentes de los hombres. Podemos escoger entre obedecer esos poderes y deshonrar a Dios, o desobedecer a esos poderes y honrar a Dios. Hay una enorme diferencia entre estar del lado de Dios en este asunto o no. Puede ser que seamos llamados a comparecer delante de los tribunales. En esas emergencias piensen en la promesa del Señor: yo estoy allí, y podemos permanecer firmes aunque el mundo entero se nos oponga. La ley de Dios será invalidada por instigación de Satanás. En nuestro país, los Estados Unidos, que se jacta de la libertad, desaparecerá la libertad religiosa. La prueba se definirá en torno al asunto del sábado, lo cual agitará a la totalidad del mundo. En la legislación dominical hay posibilidades de mucho sufrimiento para los que observen el séptimo día. La puesta en acción de los planes satánicos acarreará persecución al pueblo de Dios.
Pero los fieles siervos de Dios no necesitan temer el resultado del conflicto. Si siguen el modelo establecido en la vida de Cristo, si son fieles a los requerimientos de Dios, su recompensa será la vida eterna, una vida que se mide con la vida de Dios. Cada vez que se desata la persecución, los espectadores efectúan decisiones por Cristo o contra Él. Revión Herald, 20 de diciembre de 1898. Una sesión de estrategia secreta de Satanás. A medida que el pueblo de Dios se aproxima a los peligros de los últimos días, Satanás consulta con sus ángeles en cuanto al plan de más éxito para neutralizar su fe. Dice el gran engañador: el día de reposo es el gran asunto que decidirá el destino de las almas. Debemos exaltar el día de reposo de nuestra creación. Hemos conseguido que sea aceptado por la gente mundana y por los miembros de iglesia. Ahora la iglesia debe ser inducida a unirse con el mundo para obtener su apoyo. Debemos obrar señales y portentos para cegar los ojos a fin de que no vean la verdad y conducirlos fuera de la razón y el temor de Dios para que sigan las costumbres y la tradición. Influiré sobre los ministros populares para que desvíen la atención de sus oyentes de los mandamientos de Dios. Pero nuestra preocupación principal es silenciar a esa secta de observadores del sábado. Tenemos que instigar la indignación popular contra ellos. Atraeremos a nuestro lado a hombres famosos y a personas experimentadas en las cosas del mundo, e induciremos a las autoridades a llevar a cabo nuestros propósitos. Entonces, el día de reposo que yo he establecido será impuesto por leyes muy severas y exigentes. Los que la desobedezcan serán expulsados de las ciudades y aldeas, y tendrán que pasar hambre y privación. Entonces, cuando tengamos el poder, mostraremos lo que podemos hacer con aquellos que no se aparten de su fidelidad a Dios. Ahora que estamos poniendo en armonía a las iglesias protestantes con el mundo mediante este brazo derecho de nuestro poder, finalmente dispondremos de una ley para exterminar a todos los que no se sometan a nuestra autoridad. Cuando se imponga la muerte como castigo por violar nuestro día de reposo, entonces muchos que ahora se encuentran en las filas de los observadores de los mandamientos se pasarán a nuestro lado. Espíritu de Profecía, tomo 4, página 337 y 338. La experiencia aflictiva que nos espera. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se lo había imaginado, pero este no es el caso respecto de la crisis que nos espera. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. Conflicto de los Siglos, página 680. Muchos serán llevados a dormir en Jesús antes que la experiencia aflictiva del tiempo de angustia sobrecoja nuestro mundo. Muchos pequeñitos morirán antes del tiempo de angustia. Volveremos a ver a nuestros hijos, los encontraremos y los reconoceremos en las cortes celestiales. Antes de mucho, nos encontraremos en situaciones estrechas y difíciles, y muchos de los niños que han venido al mundo serán tomados por misericordia antes que llegue el tiempo de angustia. ¿Cómo hacer frente a las leyes dominicales cuando vengan? No debemos provocar a aquellos que han aceptado el falso día de descanso. Su falta de argumentos bíblicos a su favor los encoleriza más y los hace más determinados a suplir con el poder de su fuerza los argumentos que faltan en la palabra de Dios. La fuerza de la persecución sigue los pasos del dragón. Por lo tanto, debe ejercerse gran cuidado para no causar ninguna provocación. Y de nuevo, limpiemos como pueblo el campamento de toda contaminación moral y pecados agravantes. Mensajes Selectos, tomo 3, página 439.
No es sensato criticar constantemente lo que hacen los dirigentes del gobierno. No es nuestra obra atacar a individuos o instituciones. La nota de pie de página dice, la pena de muerte que aquí se menciona no es el decreto de muerte universal, porque el decreto de muerte mundial se promulga después de la terminación del tiempo de gracia. Los martirios resultantes de la imposición de la pena de muerte ocurren antes del cierre del tiempo de gracia, porque después que Jesús se levante del trono de la mediación, cada caso quedará decidido y la opresión y la muerte que amenazan al pueblo de Dios no servirán entonces de testimonio en favor de la verdad. Vendrá el tiempo cuando expresiones imprudentes de carácter denunciatorio que nuestros hermanos han pronunciado o escrito descuidadamente serán usadas por nuestros enemigos para condenarnos. No serán usadas solamente para condenar a sus autores, sino que serán atribuidas a todo el cuerpo de adventistas. Nuestros acusadores dirán que en tal y tal día uno de nuestros hombres responsables dijo esto o lo otro contra la administración de las leyes de este gobierno. Vendrá el tiempo cuando seremos llamados a comparecer delante de reyes, gobernantes, magistrados y poderes para defender la verdad. Entonces será una sorpresa para esos testigos saber que su posición, sus palabras, sus propias expresiones hechas de una manera descuidada para atacar el error o defender la verdad, expresiones que ellos no creyeron que serían recordadas, serán reproducidas y tendrán que hacerles frente, y sus enemigos tendrán la ventaja, pues pondrán su propia interpretación sobre esas palabras que fueron habladas en forma poco sabia. No debemos hacer un esfuerzo especial para lanzar expresiones duras contra los católicos. Entre los católicos hay muchos que son cristianos muy concienzudos. Todas las expresiones hirientes volveremos a encontrarlas en doble medida cuando el poder esté en las manos de los que pueden usarlo para causarnos daño. El fuerte clamor será seguido por persecución. Cuando llegue el tiempo del mensaje del tercer ángel, hacerlo con el mayor poder, habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son esas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables, pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Satanás se pondrá alerta al ver que la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña a la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre estas cuestiones vitales. La Iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Estados Unidos está llenando rápidamente la copa de su iniquidad.
carece de previsión la política que están siguiendo los dirigentes del país. En cuanto a restaurar al hombre de pecado su ascendencia perdida, están manifestando un celo admirable al poner este día de reposo espurio bajo el cuidado y la protección de sus legislaturas, pero no saben lo que están haciendo. Están concediendo honores divinos a un día de reposo falso, y cuando este proceso se haya completado, habrá persecución contra los observadores del día de reposo bíblico. Entonces, el mandamiento de hombres será revestido con ropaje sagrado y se anunciará que es santo. La persecución será progresivamente más severa. Hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos y los viles para maquinar contra el pueblo de Dios. La riqueza, el genio y la educación se combinarán para cubrirlos de escarnio. Los perseguidores, gobernantes, ministros de la religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, con jactanciosas amenazas y ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y airados llamamientos, despertarán las pasiones del pueblo. Testimonio, tomo 5, página 450. En el futuro, hombres que se digan representantes de Cristo seguirán una conducta similar a la de los sacerdotes y príncipes en su manera de tratar a Cristo y a los apóstoles. En la gran crisis por la cual tendrán que pasar pronto, los fieles siervos de Dios encontrarán la misma dureza de corazón, la misma cruel determinación y el mismo odio implacable. A los observadores del sábado se les amenazará con multas y encarcelamiento. A algunos se les ofrecerán puestos de influencias y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Las más grandes pruebas experimentadas por el pueblo de Dios procederán de los que una vez fueron defensores de la verdad, pero se apartaron de ella para pasarse al mundo y la pisotearon con odio y burla. Estos apóstatas llegarán a ser sus peores perseguidores. Darán falso testimonio contra sus hermanos para asegurar su propia seguridad. Denunciarán el lugar donde se ocultan sus hermanos y así pondrán a los lobos en su huella. Cristo nos ha amonestado acerca de esto, para que no nos sorprendamos por el comportamiento cruel y antinatural manifestado por amigos y familiares. En aquel tiempo de persecución, la fe de los siervos será probada duramente. Proclamaron fielmente la amonestación mirando tan solo a Dios y a su palabra. El Espíritu de Dios que obraba en sus corazones les constriñó a hablar. Sin embargo, cuando la tempestad de la oposición y del vituperio estalle sobre ellos, algunos consternados estarán listos para exclamar: si hubiésemos previsto las consecuencias de nuestras palabras, habríamos callado. Estarán rodeados de dificultades. Satanás los asaltará con terribles tentaciones. La obra que habrán emprendido parecerá exceder en mucho sus capacidades. Los amenazará la destrucción. El entusiasmo que les animara se desvanecerá. Sin embargo, no podrán retroceder.
y entonces, sintiendo su completa incapacidad, se dirigirán al Todopoderoso en demanda de auxilio. Conforme va revistiendo la oposición un carácter más violento, los siervos de Dios se ponen de nuevo perplejos, pues les parece que son ellos mismos los que han precipitado la crisis. Tienen incertidumbre que no saben cómo resolver. Pero su conciencia y la palabra de Dios les dan la seguridad de estar en lo justo, y aunque sigan las pruebas, se sienten robustecidos para sufrirlas. La lucha se encona más y más, pero la fe y el valor de ellos aumentan con el peligro. Pero mientras Jesús siga intercediendo por el hombre en el santuario celestial, los gobernantes y el pueblo seguirán sintiendo la influencia refrenadora del Espíritu Santo. La oposición de los enemigos de la verdad será coartada para que el mensaje del tercer ángel pueda hacer su obra. El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés. Conflicto de los Siglos, página 666 a la página 669. La nota de pie de página dice: si el pago de una multa libra a nuestros hermanos de las manos de estos opresores, que paguen la multa. Vendrá un tiempo cuando se producirá una gran dispersión. Algunos serán llevados a regiones remotas, pero Dios tendrá una obra para que cada uno haga en ese lugar. Resulta claro que esta dispersión ocurrirá antes del fin del tiempo de gracia, porque Dios tendrá una obra para que hagan los esparcidos cuando lleguen a esas regiones remotas. Pasos progresivos de la persecución venidera. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma pisoteando los derechos de la conciencia. Se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Satanás dijo en su sesión sobre estrategia: cuando la muerte sea el castigo por la violación de nuestro día de reposo, entonces muchos que ahora se encuentran en las filas de los observadores de los mandamientos se pasarán a nuestro lado. La iglesia de Dios causará la impresión de estar a punto de caer. Vi a nuestro pueblo en gran angustia, dice la sierva del Señor, llorando, orando y reclamando las fieles promesas de Dios, en tanto que los impíos estaban alrededor de nosotros, burlándose y amenazando con destruirnos. Ridiculizaban nuestra debilidad, se mofaban de nuestra insignificancia numérica reducida, y nos vituperaban con palabras concebidas para ofender profundamente. Nos acusaban de haber adoptado una posición independiente del resto del mundo. Nos habían quitado nuestros recursos, de modo tal que no podíamos comprar ni vender, y señalaban nuestra abyecta pobreza y nuestra agobiante condición. No lograban comprender cómo podíamos vivir apartados del mundo. Según ellos, dependíamos del mundo y debíamos admitir sus costumbres, prácticas y leyes, o salir de él. Si en verdad éramos el único pueblo del mundo que gozaba del favor divino, las apariencias indicaban en forma aterradora todo lo contrario. Los impíos aseguraban que tenían la verdad, que entre ellos se efectuaban milagros, que los ángeles del cielo les hablaban y andaban a su lado, que se manifestaban entre ellos un gran poder, señales y prodigios, y que ese era el milenio temporal que habían aguardado durante tanto tiempo. El mundo entero se había convertido y aceptado la ley dominical, en tanto que ese grupo pequeño y débil seguía desafiando las leyes terrenales
y las divinas, y afirmando ser el único poseedor de la verdad. Maranata, página 209. La Iglesia todavía verá tiempos turbulentos. Tendrá que profetizar en túnica de penitente, pero aunque tiene que hacer frente a herejías y persecuciones, aunque tiene que luchar con los infieles y los apóstatas, sin embargo, con la ayuda de Dios, está hiriendo la cabeza de Satanás. El Señor tendrá un pueblo tan firme como el acero y con una fe tan sólida como la roca de granito. Tendrán que ser sus testigos en el mundo, sus instrumentos para efectuar una obra especial y gloriosa en el día de su preparación. La obra que la Iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener, deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y en ese tiempo, la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe y se colocará con sus enemigos declarados, hacia los cuales sus simpatías han estado tendiendo durante mucho tiempo. Esos apóstatas manifestarán entonces la más acerba enemistad y harán cuanto puedan para oprimir y vilipendiar a sus antiguos hermanos y para excitar la indignación contra ellos. Ese día está por sobrecogernos. Los miembros de la Iglesia serán probados individualmente, serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales, tal vez por separado y a solas. Testimonio tomo 5, página 463, y la nota de pie de página dice: esta declaración causa la impresión de describir eventos que ocurren antes del fin del tiempo de gracia, porque esta misma carta continúa diciendo que alrededor del trono se encontraban los mártires. Entre ellos vi a los que hasta hacía poco se hallaban en una miseria tan abyecta. Puesto que según el conflicto de los siglos, página 634, ninguno del pueblo de Dios pierde su vida después del fin del tiempo de gracia, es muy probable que estos eventos ocurran antes del fin del tiempo de gracia. Y lo mismo que los judíos de la antigüedad, a quienes les agradaba mirar el futuro, cuando se establecería el glorioso reino del Mesías, pero pasaron por alto la venida del Mesías como el siervo sufriente. Los adventistas del séptimo día se complacen en mirar hacia el triunfo del mensaje del tercer ángel, pero no perciben el hecho de que antes del triunfo del mensaje, la Iglesia pasará por tiempos terribles. Solo después del zarandeo se derramará la lluvia tardía y triunfará el mensaje del tercer ángel. Nunca debemos olvidar que Satanás, quien instigó el asesinato de más de 6 millones de judíos, no ama al remanente de Dios ni un poquito más de lo que lo amaba a esos judíos. En efecto, es posible que los ame menos aún. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 912, la sierva del Señor dice: quizás parezca que la Iglesia está por caer, pero no caerá, permanecerá. Mientras que los pecadores en Sión serán eliminados por la zaranda, el tamo será separado del precioso trigo. Esta es una prueba terrible y sin embargo se llevará a cabo. Nadie, sino únicamente los que han llegado a ser vencedores por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, serán hallados con los leales y fieles. Los del remanente que purifican sus almas, obedeciendo a la verdad, obtienen vigor del proceso de la prueba, exhiben la belleza de la santidad en medio de la apostasía circundante. A todos los que han soportado la tentación con la fortaleza del Todopoderoso, se les permitirá participar en la proclamación del mensaje del tercer ángel cuando su tono aumente hasta alcanzar la intensidad del clamor
en alta voz. Satanás, con la cooperación de sus ángeles y los hombres malvados, desplegará todo esfuerzo posible para obtener la victoria y parecerá estar teniendo éxito. Pero la verdad y la justicia saldrán de este conflicto coronadas de triunfante victoria. El gran conflicto entre el bien y el mal aumentará en intensidad hasta la consumación de los tiempos. En todas las edades, la ira de Satanás se ha manifestado contra la Iglesia de Cristo, y Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre su pueblo para robustecerlo contra el poder del maligno. Pero a medida que la Iglesia se va acercando a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder. Descenderá teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y en el conflicto final se emplearán contra el pueblo de Dios todos los recursos de la habilidad y sutileza satánicas y toda la crueldad desarrollada en esas luchas seculares. Durante este tiempo de peligro, los discípulos de Cristo tienen que dar al mundo la amonestación del segundo advenimiento del Señor. Se predice un tiempo de severa persecución y martirio. La sierva del Señor escribió en la página 397 del libro Espíritu y Profecía, tomo 4, el mundo cristiano se enterará de lo que el romanismo es realmente cuando sea demasiado tarde para escapar de la trampa. Se está invistiendo silenciosamente de poder. Sus doctrinas están ejerciendo influencia en los salones legislativos, en las iglesias y en los corazones de los hombres. También está multiplicando en todo el país sus monumentales edificios, en las cámaras secretas de las cuales se repetirán sus antiguas persecuciones. Los protestantes trabajarán con los dirigentes del país, Estados Unidos, para dictar leyes que permitan restaurar la perdida ascendencia del hombre de pecado, que se sienta en el templo de Dios, mostrándose como Dios. Los principios católicos romanos serán cuidados y protegidos por el Estado. Esta apostasía nacional será seguida rápidamente por la ruina nacional. La protesta de la verdad bíblica no será tolerada por más tiempo por los que no han hecho de la ley de Dios la regla para su conducta. Entonces se oirá una voz procedente de las tumbas de los mártires, representados por los muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús que ellos respetaron, que Juan vio en visión. Entonces ascenderá esta oración de parte de cada verdadero hijo de Dios. Ya es tiempo, Señor, que obres, porque han invalidado tu ley. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, Estados Unidos se separará completamente de la justicia. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia de Jacob. Ascienden al cielo los clamores de los fieles perseguidos, y como la sangre de Abel clamó desde el suelo, hay voces que claman a Dios desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de las montañas, desde las bóvedas de los conventos. Los 12 ejércitos permanecerán distintos y separados, y esta distinción será tan marcada que muchos que serán convencidos por la verdad se pasarán al bando del pueblo que observa los mandamientos de Dios. Cuando esta obra grandiosa ocurra en la batalla antes del conflicto final, muchos serán encarcelados, muchos escaparán de las ciudades y los pueblos para salvar sus vidas, y muchos serán mártires por amor de Cristo al levantarse
en defensa de la verdad. Mensajes selectos, tomo 2, página 397. La severidad de la persecución en los últimos días. Es inútil pensar que no tendremos que soportar la persecución. Tendremos que pasar por tiempos terribles. La persecución de los protestantes por el romanismo, que casi aniquiló la religión de Jesucristo, será emulada con ventaja cuando el protestantismo y el papado combinen sus fuerzas. Las escenas de traición, el rechazo y la crucifixión de Cristo han vuelto a representarse durante periodos anteriores de persecución y volverán a presentarse en inmensa escala. La gente estará llena de las características del enemigo, cuyos engaños ejercerán gran poder sobre ella. Las escenas representadas en la cruz se están representando nuevamente. No necesitamos sorprendernos por nada que pueda suceder ahora. No es necesario que nos asombremos ante ningún acontecimiento espantoso. Juan, en Apocalipsis 20, versículo 4 dice: «Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años». La sierva del Señor escribe: «La apostasía es lo que obra en los hijos de desobediencia para acallar la voz de quienes los están llamando a la obediencia, y provocan a los fieles para que sean desleales, como Caín provocó a Abel. Un espíritu demoníaco toma posesión de los hombres en nuestro mundo. La inteligencia de Satán desgarrará y destruirá al hombre formado a la semejanza divina, porque el hombre no puede controlar la conciencia de su hermano y hacerlo traidor a la santa ley de Dios. Dios promete poder espiritual en proporción con las pruebas en la crisis venidera. Muchos descuidarán sus deberes actuales, su comodidad y bendiciones, echándose encima antes de tiempo dificultades referentes a la crisis futura. El resultado de esto será padecer el tiempo de angustia por adelantado, y no recibiremos gracia para hacer frente a esas angustias extemporáneas. A medida que nos aproximamos al final de la historia terrena, tendremos a nuestra disposición un aumento de poder en proporción a las dificultades que experimentemos. No debemos mantenernos en un estado de preocupación y duda. Dios no nos da el espíritu de los mártires en la actualidad porque no hemos llegado al punto del martirio. Él ahora nos está probando por medio de pruebas y cruces más pequeñas, y en ocasiones, cuando parece que las grandes olas de la tentación caerán sobre nosotros, recordemos que el ojo de Dios nos observa y estemos dispuestos a soportar todas las pruebas que Él considere conveniente enviarnos. La nota de pie de página dice: aunque el tiempo de la angustia de Jacob ocurre después del fin del tiempo de gracia, de acuerdo con Primeros Escritos, páginas 36 y 37, esta declaración sugiere que habrá un tiempo de angustia de Jacob para los que sufren el martirio después de la apostasía nacional de los Estados Unidos. Es evidente que estos martirios ocurren antes del fin del tiempo de gracia, porque todavía sería posible para los que decidan hacerlo, pasarse al bando del pueblo que guarda los mandamientos de Dios. La sierva del Señor escribe: debemos aprender ahora las lecciones de fe si hemos de permanecer en pie en el tiempo de angustia que viene sobre todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Debemos tener el valor de los héroes y la fe de los mártires. Algunos de nosotros seremos puestos ahora en pruebas igualmente severas, como los hombres fieles que rehusaron inclinarse ante la estatua de oro.
¿Obedeceremos los mandamientos de los hombres o los mandamientos de Dios? Si Él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad, esto puede ser el medio de atraer a muchos otros hacia la verdad. Mientras nos levantamos para defender la verdad, no lo hagamos para defender nuestro yo y no hagamos una gran alaraca porque se nos llame a soportar oprobio y tergiversación. Escribió en Quera el 10 de enero de 1888. Duración del conflicto. El último gran conflicto será corto, pero terrible. Cristo nos ha mostrado su plan de batalla. Tenemos un Salvador viviente, quien no nos ha dejado en el mundo para que lidiemos solos en la batalla. No, pero tampoco Él nos ha halagado. Nos dice: cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Juan 16, 2. Este es un terrible engaño que afecta a la mente humana. Pero aquí Él nos ha mostrado su plan de batalla. Nos ha dicho lo que podemos esperar, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, verso 12. Dios no ha ocultado a sus seguidores el plan de batalla. Ha presentado el gran conflicto delante de su pueblo y le ha hecho escuchar palabras de ánimo. Les ordena no entrar a la batalla sin contar el costo, mientras que al mismo tiempo les asegura que, si confían en Él, no lucharán solos, sino que instrumentos sobrenaturales fortalecerán a los débiles para que lleguen a ser fuertes para enfrentar la vasta confederación del mal dispuesta contra ellos. Los señala ante el universo y les asegura que seres santos están luchando contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los hijos de Dios deben cooperar con toda la hueste invisible de luz. En sus filas hay más que ángeles. El Espíritu Santo, el representante del capitán del ejército del Señor, desciende a dirigir la batalla. Alza tus ojos, página 80. Triunfo glorioso del mensaje del tercer ángel. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Los hombres y las mujeres se convertirán y estarán de tal manera llenos del Espíritu de Dios que irán de país en país, de ciudad en ciudad, proclamando el mensaje de la verdad. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Amén.